Dios los bendiga, hermanos. Hoy estaremos estudiando la porción bíblica basada en el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué tenía que nacer? ¿Por qué tenía que hacerse hombre? ¿Por qué tenía que hacerse niño? O sea, no es una casualidad, no fue porque Dios quería simplemente hacerlo, sino porque era una obligación que tuviese que ser así. Por eso Isaías en el capítulo 7 especifica cosas de ese tipo, y otros lados allí que Isaías habla mucho sobre el nacimiento de Jesús y la obra de Jesús. Así que vamos a empezar hoy con el libro de Hebreos capítulo 1, verso 5. Hebreos capítulo 1, verso 5, para que ustedes lo estén buscando. El autor de los Hebreos empieza con todo un estudio de la persona de Jesucristo, de su introducción al mundo. O sea, Jesús, según aquí mismo lo dice, Jesús no tenía genes ni de María ni de José, porque no era conveniente. Se hubiese hecho una transmisión de la naturaleza pecaminosa. Lo que Jesús tomó de María fue la alimentación de su cuerpo para nacer como un niño normal, pero por lo demás su cuerpo, su naturaleza espiritual, su posición de un segundo Adán era totalmente aparte de la descendencia de Adán y Eva. Así que eso tenemos que tomarlo muy en consideración. Con todo, sí, María se cumplió todas las funciones de la madre de Jesucristo, claro que sí. Tuvo 9 meses ahí en el vientre del Señor y nació como un niño normal de la raza humana. O sea, en todo fue semejante a nosotros. Tuvo que ser cuidado, aunque era el Dios Todopoderoso, en esa condición de hombre tenía que María cuidarlo y cambiarle los pañales y darle de comer. O sea, aunque era el Dios Todopoderoso. Pero eso es lo importante, que conozcamos quién es el Señor. Dice aquí en el 1.1, que está un poco fuera de los versos que acabamos de dar, dice: Dios, habiendo hablado dice muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o últimos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, al quien constituyó heredero de todo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí debemos entender, Jesús siempre fue superior a los ángeles, siempre. O sea, eso no había duda. Aquí cuando dice que fue hecho un poco superior a los ángeles, se refiere que una vez que dejó de ser hombre y fue transformado y volvió a subir al cielo, como el segundo Adán transformado, tuvo una naturaleza superior al de los ángeles. Así que potencialmente, si entendemos que el apóstol Pablo dice que nosotros seremos semejantes a Él, tendremos por lo tanto una naturaleza un poco superior a los ángeles. Eso también nos da a entender la obra tremenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que heredó un excelente nombre mayor que el de ellos. Así que así es, el nombre que es sobre todo nombre. Sí, Jesús como Dios era superior a todos. Su nombre a veces en el Antiguo Testamento a Jesucristo se le llama en forma libre, sin ninguna duda, Jehová. O sea, pero como hombre sufrió transformación como la que vamos a sufrir nosotros en el futuro. Ahora sí, en el verso 5 dice lo siguiente: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Aquí es donde hacemos la introducción. Hoy en estos días y en este mes estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando me refiero al nacimiento, se refiere al nacimiento
virginal de María, el hombre hecho, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Y llamaremos su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así que en cuanto a estas cosas, este nacimiento tiene algo grande para todos nosotros. O sea, no, celebramos el nacimiento y hacemos adornos de luces, eso que nos da alegría conmemorando ese evento tan grande, como lo dice aquí el autor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Jesús como Dios era eterno. Pero ahora tenemos a Jesús hombre, dice yo te he engendrado hoy. Dice que el Espíritu Santo vino sobre María y colocó allí ese digamos, embrión en el vientre de María que comenzó a desarrollarse. Y damos por entendido que cuando se dice engendrar significa en el momento en que las células femeninas y masculinas se unen para formar un ser humano. Así que en este momento, yo te he engendrado hoy, estaba el Espíritu Santo colocando el Espíritu de Jesús, el Dios Todopoderoso, y colocando el momento en que puso ahí el embrión, comenzó a desarrollarse el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. 9 meses después de ese momento iban a ser introducido a esta tierra. Y dice el verso 6, es 5b, y otra vez, yo seré el Padre y Él me será mi Hijo. De hecho, ese es el Salmo, Salmo 2, verso 7. A veces pareciera que David lo estaba diciendo en relación a Salomón, pero no. De hecho, el pacto que Dios hizo con David, como hablamos hace unas semanas atrás, fue hecho no con Salomón, ni con David, sino que el pacto fue hecho con nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando él dice, yo seré el Padre y Él me será mi Hijo, que era el descendiente que iba a tomar el trono de David para siempre. Así que el verso 6 dice lo siguiente, y otra vez cuando introduce, noten aquí, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, aquí no dice como en Juan 3:16, dice el unigénito, Hijo de Dios. Unigénito significa que Dios solo tiene un tipo de hijo en todas las condiciones de Dios, que fue Jesucristo. Por eso se llama el unigénito, Hijo de Dios. Pero cuando lo introduce a la tierra para que naciera de la Virgen María, en ese momento Jesucristo se convierte en el primogénito. Significa que Él es el primero entre muchos iguales. Y esos iguales a Él somos todos nosotros. Principalmente la iglesia, la que va a ser transformada, la que va a ser llevada al cielo. Por eso dice, cuando introduce al primogénito, este segundo Adán que Pablo habla en el capítulo 5 de Romanos, cuando dice que el primer Adán solo era figura del verdadero que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando introducen a Jesucristo a la tierra, Él se convierte en el primero de muchos. Y esos muchos somos nosotros. Por eso, cuando dice que fue hecho superior a los ángeles, significa que cuando Él fue transformado, salió de esta tierra, porque ahora lo vamos a ver que en el capítulo 2 de Hebreos, verso 5, habla de Jesucristo, hombre, antes de su muerte y de su resurrección. Por eso dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aunque era hombre, mantenía que su deidad. O sea, 100% hombre, 100% Dios. Nunca dejó de ser Dios. Esa parte de Dios nunca deja de ser. Siempre. Por eso la palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no hay variante. Por eso dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Y no solo esto, el día que Él nació, apareció, dice allí, una multitud de ángeles adorando y glorificando la introducción del Hijo de Dios a la tierra, porque esa introducción nos daba otra vez la esperanza. El primer Adán había fracasado, había entregado la humanidad a muerte y a Satanás, pero ahora este segundo Adán entregaba otra vez al hombre a Dios. Ahora, aquí hay un asunto que tenemos que tomar en consideración. Ahora,
tenemos todo el derecho y toda la potestad para ser otra vez agregados a la familia de Dios. Pero eso depende de que usted escoja esa posición. O sea, es usted, ya Dios decidió que usted puede ser hijo de Él. La diferencia es ahora si usted quiere escoger ser hijo de Dios. O sea, ese es el punto que usted tiene que hacerlo. Jesús dice que murió por todos, así que cualquier persona en el mundo que nazca y acepte a Cristo y diga, Señor, yo sé que tú llegaste a esta tierra para redimirme, esa persona inmediatamente es restaurada otra vez al plan divino. Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, dice, y a sus ministros llama de fuego, como dice el Salmo 104. Mas del Hijo que dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. A veces se le dice el cetro a un bastón que usan los reyes. Dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de gozo más que a tus compañeros. Hablando que la fidelidad de este segundo Adán, de Jesucristo introducido a la tierra, era completa. El primer Adán fracasó, por lo cual toda su descendencia también vino a muerte. Pero ahora este segundo Adán dice que fue perfecto, amó más a Dios, sus mandamientos, amó más todas las cosas. Y que Adán no sufrió las consecuencias que Jesús. Adán estaba en un Edén perfecto, no había luchas de ningún tipo, pero Jesucristo sufrió todo tipo de luchas. Así que hace 2000 años, cuando Dios hace la introducción del primogénito al mundo, o sea, el primero, nuestro hermano mayor, comenzó a desarrollarse ahora una nueva generación. De pecadores pasamos a hombres y mujeres con la naturaleza divina para ir desarrollándonos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando celebramos ahora esta introducción al mundo y 9 meses después su nacimiento físico que los hombres pudieron ver, lo cual hoy nosotros celebramos. Posiblemente Jesús no nació el 24 o 25 de diciembre, porque dice que los pastores en el día de su nacimiento, dice que estaban en el campo. En otras palabras, si hubiera sido invierno, hubiera sido muy difícil que estuvieran en el campo. Posiblemente si entendemos que podría ser verano, para que ellos estuvieran en el campo, o primavera, entonces Jesucristo posiblemente hubiera nacido allá desde antes de julio, junio, mayo, por allí. Pero lo importante hoy, al no tener una fecha definida, es que estamos celebrando que sí Él nació entre nosotros. Eso sí es importante, que Él llegó a esta tierra, se hizo como uno de nosotros. O sea, cuando vemos al niño allí, en ese lugar, en ese pesebre, hoy es cierto que hemos idealizado el pesebre como un lugar hermoso, un lugar navideño para nosotros, pero hay que entender que hace 2000 años no tenía esa connotación. Simplemente era un lugar donde se colocaba la comida de los animales para resguardarlos a veces del frío. Así que no se refería a eso. Lo importante es que Él dice la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él llegó a tener la posición más baja. Un rey jamás hubiese nacido en esa posición. Se hubiera nacido en un lugar de privilegio. De hecho, el día que Jesús fue introducido a la tierra aquí, nació de María, dice que en Oriente los reyes magos vieron la estrella que les anunciaba. Pudieron haber llegado de 4 a 5 meses después. Cuando ellos llegaron a visitar a María, ya Jesús tenía varios meses de nacido. Pero en ese nacimiento tan especial para nosotros, que es el regalo de Dios para nosotros, literalmente, donde Jesús traía todas las promesas para nosotros, donde se estaba desarrollando la salvación de nosotros, donde se estaba desarrollando nuestro futuro cuerpo, nuestra futura posición. Así que cuando vemos a Jesús naciendo en el pesebre, hay que entender que fue el lugar más bajo que podía nacer una persona. O sea, la persona más pobre del mundo. ¿Pero para qué? Para llevarnos a nosotros al lugar de mayor riqueza. O
O sea, Jesús hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Así que cuando usted ve a Jesús ahí en el pesebre, debe entender que Jesús estaba rompiendo la maldición y el lugar donde habíamos caído, en el lugar de máxima pobreza, miseria por habernos apartado de Dios y haber aceptado el pecado. Pero ahora Jesucristo nos está llevando a todos nosotros a los máximos lugares. Cuando vemos a Jesucristo en el pesebre, está bien, está ahí rompiendo la maldición de nosotros, el cual se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Y no me refiero a una riqueza de tener unos colones o unos dólares más. Estoy hablando de riqueza verdadera. O sea, de la posición más baja a subir a la posición donde somos superiores a los ángeles. En esa posición entonces de verdad se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Para que usted y yo tuviésemos un lugar en el cielo, en el lugar santísimo, tuviésemos que las riquezas, las bendiciones de parte de Dios, donde fuéramos ahora familia de Dios, donde ahora Dios es nuestro Padre. De hecho, Jesús introduce la oración como Padre nuestro. O sea, ya no simplemente Dios que estás en los cielos, no, Padre nuestro, de una vez una cercanía, una relación especial entre Padre e Hijo. Por eso sigue diciendo aquí, por lo cual te ungió con óleo de gozo más que a tus compañeros. Y en el verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí está hablando de una supremacía enorme, de este Hijo de María. Creo que a veces hay una canción muy hermosa ahí que a veces se llama, está hablando María, que no recuerdo bien el nombre, que está hablando de quién era Jesús, qué pensaba de Jesús. Es difícil que cualquiera de aquellas personas que vieron a Jesús nacer pudieran imaginarse de la magnitud del que estaban haciendo. Alguien que dice aquí que tomará el universo y lo envolverá como una vestidura y los hará nuevos. No estamos hablando de algo pequeño, de algo que sobrepasa el entendimiento. Por hoy 10.000 cuatrillones de estrellas, planetas, galaxias, miles y miles y millones de galaxias, soles gigantescos a la cual nuestro sol es nada. O sea, estamos hablando de alguien infinitamente grande, pero que un día nació como un simple niño entre nosotros. Por eso el autor de los Hebreos, hablando aquí del Salmo 102, dice lo siguiente, verso 12 del capítulo 1 de Hebreos. Y como un vestido, hablando del universo, los envolverás y serán mudados. Porque de hecho los científicos dicen que a menos que ocurra algo, toda la materia hoy que es luz, llegará un día a apagarse y el universo llegará a ser un lugar oscuro, a menos que vuelva a restaurarse y frío. Pero no, aquí dice que hay también una obra que hará el Rey de Reyes. Dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Salmo 102, del 25 al 27. Este niño era el Todopoderoso. Alguien que puede decir que voy a tomar el universo como una vestidura, como hacen ahí envolver una cobija y lo va a hacer nuevo. Así que no tiene limitaciones, es el más grande y es el más poderoso de todos. Así que no tenga temor, que el que vino a salvarnos a nosotros tiene el poder para hacer todas las cosas. Y sus años, dice, no acabarán. Es el Señor eterno. Un día sí murió por 3 días, 3 noches, pero resucitó para que nosotros juntamente recibiésemos la vida de Él. Dice aquí en el verso, la parte B, y tus años no acabarán, del verso 12. Y en el verso 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que como dice la palabra, así como yo he vencido, dice el libro de Apocalipsis, y me he sentado con mi Padre en su trono.
Jesús ocupando dos tronos, el trono como la persona más importante de toda la raza humana, como el segundo Adán, y ahora también tenemos el representante nuestro sentado a la diestra del Padre, sentado en el trono de Dios. Y solo Dios se puede estar sentado en el trono de Dios. Así que si Jesús está sentado en el trono de Dios, ahora con una naturaleza transformada, significa que Jesús también es Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que hoy nos cuida y que puede hacer todas las cosas. Por eso sigue diciendo aquí, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que a los que serán herederos de la salvación, hablando de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué dice? Vea la magnitud de lo que Jesús hizo con nosotros. Dice que Él fue hecho mayor que los ángeles. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles poderosos que Dios tiene, sus servidores. Dice que ellos vienen a ser, ¿qué? Nuestros servidores, los que nos cuidan, los que nos guardan. Por eso dice la palabra, se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Satanás y sus demonios atormentándonos y destruyéndonos, pero ahora Jesucristo nos llevó a otro lugar, con ese nacimiento grandísimo, enorme, gigante, especial. Y con ese nacimiento dice, ahora ya no son los demonios, ahora son los ángeles de Dios los que nos están sirviendo. Antes éramos esclavos de las tinieblas, ahora somos libres en Cristo Jesús. Ángeles, millones de ángeles, guardando a todos los que serán herederos de la salvación. Aún antes de nacer, dice la palabra, ya están esos ángeles ahí cuidándonos, guardándonos. O sea, grande la obra del Maestro que se hizo niño hace 2000 años. Por tanto, dice el autor de los Hebreos aquí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue, dice, confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y el verso 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual, dice, estamos hablando. ¿Cuál es el mundo venidero? Es todo el reino de Dios que se manifestará después de la segunda venida de Cristo. Empezando del milenio y después una nueva creación que Dios hará, donde nosotros entraremos para estar gobernando, reinando y viviendo con Él para siempre. Dice aquí, hablando del Salmo 8, dice lo siguiente, ¿quién es el hombre? Dice, alguien testificó, dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Entendemos que este que testificó es David. O el Hijo del Hombre, para que le visites. O sea, ¿quién es en sí para que Dios venga a visitar? ¿Qué grandeza tenía esta creación que Dios hizo? Pero dice aquí, el verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. Hablando de Jesucristo, cuando se introdujo a esta tierra y Jesucristo se hizo hombre y ese niño nació allí en el pesebre por situaciones que creo que todos conocemos. Había una persecución, pero también había un censo, por lo cual no había lugares para María y José. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Jesús hecho hombre, un poco menor que los ángeles, como nosotros actualmente, físicamente, internamente, Dios Todopoderoso. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetaste bajo sus pies. De hecho, si por el contexto tomaríamos que este es Adán, que Dios le entregó todas las cosas, y todo se lo puso bajo sus pies. Pero también dice aquí el autor de los Hebreos que no solamente se refería al primer Adán, sino también se refería al segundo Adán,
con los mismos privilegios, todo se lo sujetó bajo sus pies, con la diferencia que este segundo Adán, Jesucristo, desde el principio, fue amador y perfecto delante de Dios, amaba a Dios, amaba sus mandamientos, amaba la justicia más que todas las cosas, cetro de equidad, dice, es su reino, y le pusiste sobre las manos de sus obras. Y dice, sigue diciendo el autor de los Hebreos, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, vemos como que no lo son, pero no es cierto. Todo está bajo la mano de Jesucristo. Todas las cosas están bajo ¿qué? El gobierno de Jesucristo. Todo. Las circunstancias presentes, las cosas futuras y el pasado. Los demonios y todas las cosas están, y el diablo están bajo los pies de Jesucristo. Todas las cosas están bajo su poder. Como que no se ven, pero ese como que no se ven no significa que no estén. Así que eso ¿qué significa? Que cuando Él venció, se hizo hombre y venció, significa que Él venció todas las cosas. Por eso hoy, aunque nosotros no podemos ver que muchas cosas, parece que todavía no hemos logrado la victoria, no es cierto. Ahí están bajo la victoria de Cristo a favor de nosotros. Todas las cosas, la riqueza, las enfermedades, la pobreza, todo está bajo el dominio de Jesucristo. Todas las cosas el Padre las sujetó a Jesucristo y Él no falló. Y toda esa autoridad fue introducida ahora a la nueva generación de los hijos de Dios. A todos los descendientes del segundo Adán, a todos nosotros los que hemos sido lavados en su santa sangre. Hoy tenemos una nueva naturaleza y también tenemos nuevos derechos. Aún el diablo hoy queda bajo nuestros pies. Por eso tenemos que entender nuestra posición, por eso es tan importante que entendamos realmente la natividad o el nacimiento del Mesías, Jesucristo. Es grande porque cuando Él nació desde el principio, que ya nació, ya su obra comenzó a desarrollarse en nosotros. Se hizo pobre ahí, siendo un niño indefenso en un pesebre, ya estaba dándole la victoria al ser humano, haciéndolo rico y colocándolo en las mejores posiciones. Así que la natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es grande para todos nosotros. Dice el verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Noten que Él está especificando que no solamente era referencia al primer Adán, sino también al segundo Adán, con todos los mismos derechos. Dice el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, conectado, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa muerte, para eso nació, para que todas las cosas que Él hizo a favor de nosotros hoy tengan cumplimiento. Verdaderamente, qué regalo Dios nos dio. Nos sacó de la esclavitud de Satanás y del pecado para colocarnos hoy sentados allá en lugares celestiales en Cristo. Siendo los más pobres y miserables, como dice Pablo, si Jesús nos resucitó, somos los más miserables y dignos de conmiseración o de lástima. Pero no somos dignos de lástima. Hoy estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Eso sentado significa que tenemos esos derechos y ese poder. Y sigue diciendo aquí, para que gustase la muerte por todos nosotros. Y el verso 10 todavía, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sufrió, fue golpeado, fue dañado hasta la muerte, para que fuese perfeccionado. ¿A favor de quién? De nosotros. ¿Por qué razón? Aquí sigue diciendo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso Él es el primogénito. Así que en esta Navidad fuimos adoptados y ahora tenemos un hermano mayor
que nos da también un lugar especial. Y dice aquí el verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Imagínense, ya ahora no se avergüenza. Ahora, si eran borrachos, si eran prostitutas, si eran homosexuales, si eran asesinos, y ahora no lo son, han sido justificados y han sido santificados. Y ahora dice, mis hermanos, un día nos va a presentar delante de Dios y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Tenemos las cosas más grandes que alguien puede tener. Nadie se lo imaginó. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, ve aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Muerte no solamente física, como el día que nos pueden enterrar, no, sino la separación con Dios. Él no permite que haya unión entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el infierno será el castigo y la paga de nosotros. Pero hoy rompió esa fuerza de que no nos permitía otra vez ligarnos a Dios. Pero hoy nos hemos vuelto a ligar por la sangre de Cristo. Rompió ese vínculo de nosotros con Satanás. Y hoy tenemos un Padre otra vez a nuestro favor. Por eso él dice que rompió al que tenía el imperio de la muerte. ¿Es quién? Al diablo. Dice esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo cual también nos dice porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Para, dice, venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, pues en tanto que él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que tenemos a alguien que sufrió, supo, no solamente supo lo que era la tentación, sino que supo cómo ganar la batalla de la tentación y al diablo. Hoy nos enseña y hoy nos fortalece y hoy nos da su mano. Está segundo a segundo con nosotros. Hace 2000 años vino y tomó la posición, el lugar de la humanidad para salvarla, y desde ese día está a favor de todos nosotros y camina con nosotros. Él es el que sustenta todas las cosas con su palabra. Él es la razón de que todas las cosas subsistan. Él es el Señor de todas las cosas y por quien todas las cosas fueron hechas. Es Señor de todas las cosas verdaderamente. Es el Dios todopoderoso. Pero Él está hoy a la par de nosotros. Es imposible que no haya victoria para toda su iglesia, para toda la descendencia de Abraham, dice la palabra. Así que esta Navidad verdaderamente regocíjese y recuerde que hemos recibido el regalo más grande verdaderamente. Lo más grande que nos hace estar en los lugares de privilegio. Aunque nacimos menores, inferiores a los ángeles, saldremos de este mundo superiores a los ángeles. Y tenemos un hermano que no se avergüenza, sino alguien que un día dirá acá al nombre de cada uno de nosotros: Padre, este es él, este es Rodrigo, este es Marielos, este es el otro. O sea, alguien que va a estar allí dando testimonio que ahora somos hijos de Dios y que no se va a avergonzar. Y a los ángeles también se regocijará a los ángeles diciéndole: estos son mis hermanos. Grande verdaderamente es el milagro de la salvación. Y darle gracias a Jesucristo por esa obra tan grande. Y gracias al Padre por ese regalo tan grande. Y gracias al Padre y al Espíritu Santo y al Hijo por todas las cosas que siguen haciendo con nosotros. Y que en esta Navidad y en este mes que celebramos esa natividad, esa introducción del primogénito a la tierra, podamos gozarnos y glorificarlo. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Padre, te damos gracias y te glorificamos. Derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y Padre, gracias por el nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo.
Gracias por haber introducido al unigénito y lo has hecho el primogénito a favor de nosotros. Muchas gracias por en esta Navidad, porque entendemos mejor qué fue lo que nos fue dado. Un hijo nos es dado, y qué verdaderamente, qué obra. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Todopoderoso. Gracias. Derrama el Espíritu Santo para que